Las voces de los expertos ya se encuentran con nosotros. Estamos listos para platicar aquí en confianza. Iniciamos. Es lo que yo digo, es la perito, eso es lo correcto. Fíjate Marta Puga, bienvenida, buenos días. Pues me da es que se armó la polémica, ¿no sabes? No, sí, ya me lo preguntaron acá afuera. Sí. Fíjate que es todo un asunto con esta cuestión del lenguaje incluyente, pues, y de lo que no se nombra no existe, que yo estoy de acuerdo con esa máxima del feminismo, que lo que no se nombra no existe. Y ahorita me hace recordar un debate que tuve hace algunos años con alguien, un representante del gobierno chileno, que tenía un cargo muy importante en aquel entonces, y me invitaron a un congreso precisamente, era cuando empezaban aquí los juicios orales en Mazatlán. Entonces a él le tocó venir a capacitar o hablar sobre qué eran los juicios orales cuando todavía aquí en México no se hacía, ¿no? Entonces, bueno, ahí nos conocimos, este abogado muy importante del gobierno chileno en aquel entonces, y él me pregunta ya cuando íbamos al aeropuerto de regreso, me dice, doctor, ¿cómo le fue a usted? Ya sé que le fue muy bien en su conferencia porque tenía que ver con el empoderamiento y el lenguaje. Y entonces empezamos a debatir sobre lo perito o perita, ¿no? Entonces yo le decía, es que no, es que lo que no se nombra no existe, es que deberíamos de decir perita, ¿no? Entonces, pero ¿cómo se va a oír eso, licenciado? Es que la Gran Academia, pues la Gran Academia tendrá que actualizarse, si no, no le vamos a seguir, ¿no? Sé que nombrar todavía, pues no hay nada establecido. Algo que me encanta del lenguaje es que es flexible, ¿no? Entonces se puede adaptar a las condiciones, tanto que ahora hay un nuevo lenguaje con el cibernético, también eso ya está entrando incluso en la Real Academia, este lenguaje cibernético, que me parece muy bien, ¿no? Entonces yo decía, bueno, sí será perita, perito, ¿no? Pues es que perita, pero ¿por qué tendría que oírse mal decirlo, no? Si lo veo así como, digamos, lo políticamente correcto, podríamos decir que es la perito. Yo el también perito creo y que es la perito, hablando de esta cuestión como políticamente correcta. Entonces yo así me refiero como la perito en sexología. Así me refiero. Sí, porque sí se oye raro. Pues ya sé que se oye raro. Se oye raro la perita. Pero el lenguaje, pero ¿por qué se oye raro? Porque estamos acostumbrados, o sea, la perita sería, a mí me refiero a la fruta, pues, ¿no? Es lo que te digo, una es pera lo que chiquita. tiene que ver con eso. Y creo que tiene que ver con acostumbrarnos a un nuevo lenguaje. A lo mejor ahorita estamos diciendo la perito y en algún momento ya va a ser la perita. Yo creo que sin esto mayor va a cambiar, problema. ¿no? Claro. Y nuevas generaciones oirán muchísimas otras cosas y la Real Academia de la Lengua, pues tendrá que ir pues cambiando. se va adaptando. De hecho, así lo hace. Sí, yo lo que digo es, si hoy por hoy la Real Academia de la Lengua, que es pues con la que nos regimos, dice que esto es así, pues esto es así. Políticamente correcto puedes decirle como quieras, pero hoy por hoy hay cosas que están mal dichas y las decimos todos porque pues así debe ser. Y precisamente la Real Academia se basa en lo que se hace convencional. Claro, por el eso uso y costumbre se van haciendo las reglas, yo estoy totalmente de acuerdo. Es. Algún día será la perita, hoy es perito. Okay. ¿Qué hace un perito? En sexología forense se llama. Fíjate este que tema. Estamos al servicio de todo lo que tiene que ver con la justicia y el derecho de las personas. Eso es lo que hace una perito en sexología forense. Y sirve también como apoyo en el área, por ejemplo, de la psicología legal, de la psicología jurídica, ¿no? Servimos como apoyo cuando hay una denuncia de una agresión sexual o cuando se tiene que hacer un peritaje, ¿no?, para entender los hechos de esa agresión sexual. ¿En dónde trabajan, Marta, o para quién trabajan? Para la cuestión legal, todo lo que tenga que ver con lo jurídico, ahí trabajamos. En el caso, por ejemplo, de las organizaciones ministeriales, el Ministerio Público, si se hace alguna denuncia, obviamente ahí tiene que haber el personal adecuado para una persona que ha vivido una agresión sexual, sea atendida de manera inmediata. Aquí la situación es que muchas veces el personal que está encargado de estas situaciones no tiene la preparación suficiente o la sensibilidad suficiente para poder atender, digamos, en legalmente hablando, a la víctima. Entonces se vuelve a revictimizar.
Entonces, nosotros echamos mano, yo como perito en sexología forense, tengo que echar mano, por ejemplo, de la medicina legal, de los médicos o médicas legistas, de los psicólogos, psicólogas legistas, para yo poder, si alguien me solicita mi peritaje, yo tengo que pedir todo el informe. O sea, qué pasó, ¿no? Cómo estuvo detallado, para yo poder de alguna manera analizar el comportamiento, ¿no? Ajá, de las personas o de los que intervinieron en esa situación, para también ver el perfil, por ejemplo, del agresor, ¿no? Y también ver la situación en la que está la víctima y poder dar un acompañamiento psicológico, emocional, sexológico, para que pueda esto llegar a un buen término. También servimos mucho para la cuestión de la justicia o la cuestión judicial, cuando hay algunas dudas respecto del suceso o del caso. Entonces, si hay dudas, nosotros como sexólogos, sexólogas forenses, podemos como de alguna manera dilucidar esas dudas para que se pueda emitir un fallo adecuado. Entonces, eso es lo que hacemos. Tenemos que hacer un informe adecuado de la situación. Y con mucha calidad humana. Con mucha calidad humana. Es muy sensible el tema que de ustedes verdad, tocan. Déjame decirte que cuando estuve yo estudiando esto, que fue en una institución que se llama de Hossein Meraki, de manera, pues es una institución privada que ofrece infinidad de cursos de capacitación y actualización en diversos ámbitos, sobre todo en el humanismo. Entonces, allí es donde yo estudié y yo quiero compartirles que la verdad yo no me había dado cuenta del impacto que había generado primero en mí y luego cuando lo comparto con mis colegas, ¿no? Que comparto ahí que ya terminé esto y tengo mi cédula de perito, ¿no? Yo me sentía súper emocionada. No me había dado cuenta del impacto que podía generar, porque me empezaron a preguntar mucho, oye Marta, ¿cómo que es eso, no? Y creo que tampoco el campo de la sexología nos habíamos dado cuenta que es algo a lo que estamos inmersos en la consulta privada. Porque déjame decirte que es muy frecuente que atendamos casos de agresiones sexuales. Eso es muy frecuente, pero pues se quedaba en, bueno, vamos a ayudar a la persona, a que se sienta mejor, a que tenga una mejor salud física, emocional y sexual. Ahí se quedaba. Sin embargo, yo creo que más de alguna vez nos habíamos enfrentado, o yo sí me había enfrentado, por ejemplo, a ser asesora de psicólogas y psicólogos en jurídica por los peritajes de agresiones sexuales. Entonces me buscaban a mí para asesorarles desde la mirada sexológica, pero yo lo dejaba así, iban conmigo, oye Marta, necesito una asesoría contigo, hacemos la asesoría y se acabó, ¿no? No me fui dando cuenta del impacto, de lo importante que realmente es esto, hasta que una gran amiga mía, que era una de las mejores peritos en violencia aquí en el estado de Querétaro, fallece y parte. Y antes de irse ella, ya me había dicho, oye Marta, sería muy bueno que tú fueras, que estudiaras, que fueras perito y demás. Y yo le decía, ay sí amiga, después, ¿no? Cuando ella fallece me doy cuenta del impacto que genera en mí. Porque yo sí dije, ¿y ahora quién va a acompañar? O sea, yo sé que hay muchísimo personal, no soy la única que nos apasiona nuestro trabajo. Yo dije, bueno, pues lo voy a hacer, ¿no? Entonces empiezo a estudiar y me voy dando cuenta que incluso en la currícula hacía falta la mirada desde la sexología, porque estaba más puesta, sí, en lo legal, porque es fundamental, por supuesto, la medicina legal, la psicología legal, pero la sexología no aparecía solamente en el ámbito de la conducta o de lo orgánico, lo biológico. Pero además estamos hablando de abusos sexuales, exactamente, de violencia sexual. Exactamente. ¿Cómo no aparecía una sexóloga? Exactamente. Yo recuerdo cuando abrieron la Agencia 4 del Ministerio Público, que era de cuestiones de violencia sexual, y habían psicólogas, no habían sexólogas. No, y ahí fue donde yo me di cuenta. Hace 25 o 30 años, no sé cuántos años tenga. Que era muy importante la mirada sexológica para poder tener otra perspectiva de los peritajes. Por ejemplo, lo que tiene que ver, la discriminación por atracción erótica o orientación sexual, la discriminación por ser mujer, la violencia hacia las infancias, adolescencias. El mayor porcentaje, por ejemplo, en México hay un promedio de 600,000 casos de agresiones sexuales al año, donde el 90% son hacia mujeres y un 40% a infancias y adolescencias. Entonces, 600,000. Y esos son de los que se registran. Imagínate cuántos, o sea, estas no son cifras realmente reales, por así decirlo. No se registran, claro, porque que no. Sufren agresiones del papá, del hermano, del tío, y eso calladito. Exactamente, y eso es lo que llega al consultorio. Sí llegan lo otro, o sea, personas que vivieron violación, que vivieron agresiones sexuales,
que vivieron acoso sexual, ¿no? O discriminación por el género, ¿no? O lo que ahora le llamamos el bullying, que no es otra cosa más que una agresión. Claro que llegan con eso, y esto es muy cotidiano, decir, incluso la exclusión por ser mujer en el entorno familiar, ¿no? El cuestionamiento, la violencia de pareja, ¿no? Entonces se queda así. Afortunadamente tenemos la ley de acceso a una vida libre de violencia hacia las mujeres, que a mí, fíjate que sí, podemos tener las leyes que quieras, pero hay una gran paradoja. De hecho, en el libro que les compartí hace unos meses, precisamente yo escribí sobre eso, sobre la paradoja de las iniciativas de ley que hacemos las mujeres para que se nos proteja, porque quienes están en los cargos importantes de poder son masculinos. Estamos hablando de este tema que puede ser desconocido para muchos, que es la sexología forense. Así es. ¿Tú atiendes en consulta, en consultorio? Así ¿Vas es. al Ministerio Público? No, fíjate, precisamente por eso, ¿no? Sí. O sea, yo consideraba, pero eso tiene que ver con mi personalidad, con mi forma de ser, que yo necesitaba precisamente tener unos estudios y un documento que a mí me avalara como especialista, como perito. Y varios de mis colegas de la psicología me decían, es que no es necesario, Marta, porque recurrimos a ti con esta mirada del especialista en la sexología. Dice, tú ya podrías hacer muchas. Yo decía, ay, no, porque yo decía, es que la cuestión legal, que esa es una creencia, decías, pues yo no soy abogada, no tengo mucho conocimiento de la cuestión legal, ¿cómo lo voy a hacer, no? Y en estos estudios me di cuenta que sí es importante tener como un ligero conocimiento de hacia dónde va, ¿no? La persona que es perito, pero también confirmé que es cierto, ¿no? Que mi mirada como especialista va a contribuir a que se haga probablemente un mejor peritaje, que haya una mejor decisión por parte del aparato legal para dar un fallo. Eso sí me pareció a mí sumamente importante. Pero también descubrí que ser perito en sexología forense, me di cuenta que es una gran responsabilidad, que tengo que tener mucha agudeza para poder hacer un informe adecuado, porque si yo me equivoco en un punto, una coma, o la palabra no es adecuada, puede, en lugar de ser positivo, puede ser a favor o en contra. Exactamente. Entonces ahí fue cuando ya estaba yo en esta cuestión de lo que habías hecho. Sí, cuando nos estaban dando las clases de lo legal, dije en la torre, dije, ¿en qué bronca me metí? Esto está importante. ¿En qué bronca me metí otra vez? ¿no? Marta, sí, otra vez. Sí. ¿En qué bronca me metí? Digamos los retos. Sí. Marta, si alguien va a tu consultorio que haya sido víctima de una agresión sexual, de una violación, en fin, ¿qué recomendarías? ¿Que vaya cuándo? Porque aparte, no, yo ya después... como perito, por ejemplo, si ella ya hizo la denuncia, obviamente ya tiene que haber un aparato legal que le esté soportando. Entonces, si ella dijera, ¿sabes qué, Marta? O el abogado o la abogada que está siguiendo este caso dice, necesitamos un peritaje por parte de una sexóloga, ahí yo entro. Ahí yo entro. Entonces, ¿qué es a lo que también voy a estar acompañando a la persona? Sí, pues tener todo el informe de la parte de la medicina legal, si hubo atención psicológica legal, jurídica, yo tengo que tener todo ese informe para yo poder hacer mi peritaje, ¿no? De tal manera que esto pueda ser de alguna manera llevado por parte de los abogados a cuando tenga que haber, por ejemplo, un careo, ¿no? Yo también tendría que estar, en algún momento sí se requiere, también estar en estos juicios orales para de una manera validar, ¿no? el peritaje que yo estoy ofreciendo para que se haga este fallo, el acompañamiento. Eso es lo que tenemos que hacer. Por eso me di cuenta de lo importante que era que sí tenga de alguna manera un acercamiento a la cuestión legal. Si bien no voy a ser una especialista en la cuestión legal, porque también me di cuenta que para estos peritajes en sexología forense se necesita un equipo multidisciplinario. A eso iba. No es todo lo... Claro que no. Tiene que haber un equipo multidisciplinario. Abogados, psicólogos, exactamente, sexólogos y peritos. Exactamente, médicos legistas, que seríamos claro, este equipo multidisciplinario para poder acompañar a la persona que ha experimentado una agresión sexual y que está haciendo una denuncia. Tenemos una pregunta, Ernesto Zúñiga, gracias por comunicarte con nosotros. Te pregunta si un perito en sexología puede identificar al agresor que ha abusado.
y si puede declarar o presentar un dictamen en un juicio. Sí, porque estudiamos lo que tiene que ver el comportamiento y la conducta. Es decir, parte del peritaje tiene que ver, tenemos que revisar el comportamiento y la conducta de la persona agresora y el comportamiento y la conducta de la persona agredida, ¿no? Entonces, nosotros no decimos es el agresor, es el agresor. Nosotros partimos de el supuesto o la supuesta, ¿no? Quien lo va a determinar es, con el peritaje y con todo lo que se revise, quien lo va a determinar es la parte legista, pero la parte legal. La víctima en la mayoría de los casos conoce a su agresor. Sí, pero muchas veces, o sea, ¿Lo puede ocultar? No es que no lo conozca el agresor, sino también la otra parte, pues como es una situación de delincuencia, Va a decir, ¿no? Yo no fui. Exactamente, entonces muchas veces tenemos que comprobar de alguna otra manera que sí hubo una agresión por parte de esta persona. Nosotros no somos quien para decir es el delincuente, no, nosotros bueno, pero hay no podemos pruebas, hacer ¿no? eso. ADN, semen, exactamente, etcétera, entonces no se es nada más muestran, a mí me late que fue el tío. se muestran las pruebas en claro. en el peritaje, ¿no? O en el embalaje o no en la ropa hubo tales sustancias, ni siquiera a veces podemos decir sangre o no podemos decir semen, solamente es una sustancia lechosa, ¿qué tal? No podemos decirlo, o sea, vamos a como... ¿Por qué no se puede? No, ¿Está prohibido? No es que esté prohibido, sino que podría interpretarse de una manera inadecuada. Por la interpretación. Entonces, a eso es a lo que me refiero hace un ratito, cuando te dije no supe en qué bronca me metí, ¿no? Que dije, híjole, tengo que ser mucho más aguda a la hora de poder hablar de estos temas y hablar sobre... Pues, aguda pero prudente. Exactamente. O sea, puntual, sobre todo, pero con cuidadito de lo que estás haciendo. Y de hecho, creo que precisamente esto va a ser un cambio en cuanto a hacer peritajes en agresiones sexuales, la mirada sexológica. Claro. Eso me parece fundamental. Finalmente, porque el tiempo corre, Gaby Correa, en los casos de bullying graves por orientación sexual, te pregunta si también puedes intervenir o puede intervenir un perito en esta especialidad. Así es. Que hay muchísima. Muchísima. Y todavía les falta muchísima. Muchísima. Sí podemos intervenir. Perfecto. ¿En dónde te encontramos? Estoy en Facebook como Marta Puga Sexóloga. Sí. También mi cuenta de Facebook está conectada a Instagram. Marta Puga Sexóloga. Y mi celular 461-183-0988. Perfecto. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Y nosotros continuamos con Ana Descalza, que llegó como torbellino, como el de Tasmania, ¿cómo se llamaba? El demonio de Tasmania, así, ese, ¿no? Así llega Ana Descalza a este estudio. Vamos con ella. ¿De qué nos vas a contar hoy? Porque tus terminajos ni siquiera los entiendo, para que me entiendas tú. Pues ¿Cómo estás? Bienvenida. Ay, muy bien. ¿Y qué tú, bueno, se te ve muy bien. Cuéntanos, ¿de qué se trata el tema de hoy? Hoy vamos a hablar de cómo se crearon los elementos. Todo lo que vemos, todo lo que tocamos, todo lo que sentimos, está hecho de elementos. Y eso lo vemos en la escuela, ¿no? De la tabla periódica y no sé qué. Pero ¿cómo es que se forman? ¿Por qué lo que está aquí? ¿Y por qué de todos los elementos que existen, que son un chorro, solamente unos cuantos son los que forman a los seres vivos? Son preguntas interesantísimas que nos hemos hecho a lo largo de muchos años. Que jugábamos de niños, ¿no? Metal, animal o vegetal. ¿No? Cuando ¿te acuerdas? ¿Nunca jugaste eso? No, pero a ver, platícame. Era padrísimo. Suena increíble. Uno de la familia o con los que estaban jugando pensabas en algo. Entonces yo decía, pues yo estoy pensando en la planta. Ajá. Entonces no podías decir más que hacer puras preguntas. Y la persona que había pensado en aquel objeto, nada más podía contestar sí o no. Entonces tú decías, ¿animal? Y yo te decía, no. ¿Mineral? No. ¿Vegetal? Sí, hasta que era una planta. Ese era el juego, pero luego habían cosas muy complicadas. Por ejemplo, alguien una vez dijo la cerilla y dices, ¿para qué pensé eso? ¿De qué está hecho? ¿Es animal? ¿No es animal? En fin, es interesante el jueguito. Pero padrísimo, bueno. Deberíamos jugarlo un día. Sí, un día hay que jugar. En el corte. Ándale, a ver si nos da tiempo. Pero entonces, de algún lado sale todo. Sí, se piensa que todo tuvo origen en esta famosísima explosión del Big Bang. Sí. ¿No? Entonces, como
puntito de masa condensada y energía principalmente explota y entonces empieza a dispersar. Y en ese tiempo pues es complicado porque era muy denso lo que apenas estaba empezando a expandir. Pero se piensa que, por ejemplo, los primeros elementos salen de ahí, el helio y el hidrógeno, y entonces estos empiezan a formar estrellas. Muchos cientos de millones de años después de la explosión, se generan estas nubes de gas que fusionan elementos. El Sol, por ejemplo, es una estrella y ahí podemos ver esta interacción de la fusión de elementos, ¿no? Tenemos helio e hidrógeno y lo que hacen es generar que los núcleos se peguen tanto, ¡pum!, que se fusionan. Y esa fusión, esa generación, genera un montón de energía. Un átomo que esté en esa explosión gigantesca, en ese lugar tan denso que es el centro de las estrellas, tarda cientos o miles de años en poder salir de esa estrella. Un átomo. Cuando un fotón sale, por ejemplo, que pasa del Sol a la Tierra, sabemos que tarda 8 minutos en atravesar el espacio, que es muchísimo, ¿no? O sea, va rapidísimo. Así es, pero para haber salido del Sol pudo haber tardado 1000 años. Ay, qué barbaridad. Pero para llegar a la Tierra 8 minutos. ¿Por qué? Porque está rebotando y está moviéndose ahí en esa masa enorme. Pero, a ver, tenemos helio e hidrógeno y se piensa que tal vez algunos elementos más pesados también se pueden generar en las estrellas justamente por este proceso de fusión, como el oxígeno, como el litio, pero además algunos un poquito más como el hierro, pero ese es el más pesado que se puede formar en una estrella. Pero ¿cómo es que tenemos tantos elementos en la tabla periódica en realidad? Para que se pueda hacer una fusión de elementos más pesados, entonces necesitas una supernova. Y yo creo que todos hemos escuchado en alguna vez la palabra supernova, ¿no? Es la explosión de una estrella. Imagínate cuánta energía tiene eso, así es brutal. Que ahora le ponen el nombre a muchas cosas, ¿no? El de supernova. Sí, exacto. Sí, pero es la explosión de una estrella. Y esa explosión permite que se hagan elementos todavía más pesados. Hay que acordarnos que los elementos son átomos que tienen protones, neutrones y electrones. Los electrones tienen carga negativa y están flotando alrededor, y el núcleo está hecho de neutrones y protones. Y dependiendo del número de protones que tú tienes, vas cambiando de elemento, ¿no? Entonces, tienes 1, eres hidrógeno, tienes 2, eres helio, etcétera, ¿no? Bueno, no sé si ahí me confundí, pero por ahí en general. Te creemos. Y va subiendo ese peso del núcleo, y entonces, conforme también suben los protones, los neutrones suelen ir más o menos a la par, aunque pueden variar, y entonces ahí tenemos diferentes variantes del mismo elemento, pero lo que va determinando es ese elemento. Pero si tú fusionas los núcleos, si tú logras que dos átomos se junten, que es muy difícil, porque acordémonos que los electrones se están rodeando con carga negativa, y negativo pues no se juntan. Y tienen mucho movimiento, quiero pensar. Sí. Okay. Necesitas mucha fuerza para que esa repulsión que tenemos, ¡fum!, se logre unir, ¿no? Como si fuera un imán. Ajá, y que los núcleos se fusionen. Imagínate, y luego ahí también está positivo y positivo, y también hay una repulsión. Entonces, o sea, esto es muy difícil que se dé. Solamente en una supernova que tiene muchísima energía puedes lograr tener elementos pesados. Entonces se sabe, por ejemplo, que el oro viene a fuerzas de una supernova. O sea que tú ahorita tienes en tu oreja colgado el producto de una explosión estelar que se dio hace ¿sabe cuántos años? Okay. Colgado en tu cuello o adentro de tu celular, en los microchips. No sabemos. Estás teniendo elementos que surgieron, casi estamos seguros, iba a decir forzosamente, pero no, pero muy probablemente de la explosión de una estrella antigua. Esto está loquísimo de pensar. Está loquísimo porque estaba yo pensando en cosas sintéticas, pero lo sintético finalmente también sale o tuvo su origen en esa explosión. Por supuesto. Los elementos pesados. Que lo sintético caiga de dónde, ¿no? Digo, viene de China, pero hay que saber cómo allá también lo sacaron. Claro, y entonces, o sea, lo vivo sí tiene exactamente el mismo origen. Esos elementos, el oxígeno, por ejemplo, sí se puede generar en estrellas. Y cuando hay una estrella en formación, ya cuando hay una supernova, pues fue el final de esa estrella, ¿no? Pero luego se generan nuevas estrellas con este polvo cósmico que se empieza a agrupar. Con los pedacitos que salieron. Empieza a girar. Sí, la formación de planetas, por ejemplo, es una estrella que empieza a girar, y ese giro que
por gravedad empieza a generar un disco de polvo a su alrededor, así como si fueran los anillos de Saturno, haz de cuenta. Pero ese polvo son un montón de rocas, de elementos, y van chocando poco a poco. Y ese choque va generando planetas. Y esos planetas comienzan a girar alrededor de la estrella. Entonces, los elementos presentes en esa supernova, en esa nube de polvo, son los que al final van a empezar a formar esos planetas. Entonces, todo lo que existe en nuestro planeta, en la Tierra, es lo que existió de una explosión estelar. De nuestro Sol pudo ser, ¿no? Una explosión y luego se genera todo este disco y se genera nuestra estrella. Los elementos que tenemos son los que tenemos y casi que ya, aunque pueden llegar materia o sea, no hay más, extraterrestre. lo que hay. Exacto. Y ha existido desde... Sí, no sé pero cuántos por miles de años. ejemplo, si tú agarras hidrógeno y oxígeno, haces agua, ¿no? Ujú. Entonces la Tierra se piensa que sí tenía agua, porque los elementos sí pueden interaccionar entre sí formando moléculas. Dependiendo del elemento, va a ser un elemento que sea más sencillo de unirse con otros o más complicado. A ver, me perdí. ¿Se cree que la Tierra sí tenía agua? Hay otros cuando que se no. forma la Tierra, Ajá. pensamos que sí pudo haber agua. Ahora, la pero Tierra no tenía. Ajá. Sí, se forma de la explosión de la estrella que es nuestro Sol. No, hay una explosión, hay Que no nubes de sabemos polvo, dónde. Ajá. se condensa para la generación de una nueva estrella y cuando esa nueva estrella surge y empieza a girar, hace que esté este disco de polvo. En ese disco de polvo se empiezan a acrecionar o a chocar un montón de rocas y de todo ese material cósmico que está alrededor. Y esos son los planetas. Y eso forma los planetas, entre ellos la Tierra. Ok. La Tierra pensamos que sí pudo haber tenido agua, pero se evaporó toda, porque estamos bastante cerca del Sol. Dependiendo también del material, va a estar más cerca de la estrella o menos cerca. Por ejemplo, lo muy pesado, si tú piensas Cuando en hablas de gravedad... estrella, entendemos el al Sol. Sol. Ok. Se forma el Sol, está girando, lo muy pesado se va más cerquita, ¿no? Porque pesa más y más gravedad hacia adentro. Sí. Entonces, los primeros 4 planetas son rocosos: Mercurio, Venus, Tierra y Marte. Pero los siguientes planetas, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, son gaseosos, porque los gases se quedaron como Afuera, más afuera, más porque lejos. son más ligeros. Oh. Entonces, de los planetas rocosos, la Tierra, por ejemplo, se piensa que tenía agua, pero estábamos tan cerca del Sol que la perdimos por evaporó. completo. Ok. ¿Cómo es que recuperamos el agua? Para esto tuvo que haber pasado una cosa asombrosa, que es la formación de la Luna, que es una cosa rarísima, porque nuestro satélite natural, la Luna, es muy grande. Y es que se piensa que en la misma órbita en la que la Tierra iba girando, había otro planeta de un tamaño un poco más pequeño, pero también ahí en ese lugar y bastante grande, que se llamaba Theia. Y en algún momento sus órbitas, al compartir el espacio, chocaron. Cuando nosotros chocamos con Theia, eso hace que, imagínate 2 rocas gigantescas, un impacto gigante. Si hubiera habido vida, seguramente se hubiera acabado, o si hubiera habido como una extinción masiva así, pero todavía no había. Entonces, chocan, Theia le cede su núcleo a la Tierra y entonces eso genera un campo electromagnético por el movimiento del núcleo. Y entonces eso ya es toda otra historia que podemos tocar después, y eso hace que ya haya una atmósfera. Y después del espacio caen cometas llenos de hielo y se genera el agua, y ya por este campo electromagnético el agua no se escapa. Ay, ¿por qué no fuiste mi maestra de biología? ¡Qué maravilla! A mí me cuesta trabajo entender cómo no se cae un planeta, por qué tenemos un satélite natural, todo eso. Y digo, qué maravilla que alguien lo haya estudiado. Pero Claro. que hayan estudiado cómo se formó lo que hoy conocemos y se nos hace muy normal, ahí está el Sol, hoy no salió el Claro. Sol. Y- O sea, debe de haber llevado miles de estudios de no sé cuántas personas científicas. Claro, y lo más apasionante para mí también es decir, ¿y cómo de ahí sale un ser vivo, no? Porque todas estas explicaciones yo las doy muy burdas. Raúl Conde seguramente nos puede hablar mucho mejor de todas estas cosas del espacio, pero ¿cómo pasamos de todos esos elementos que existen, de todas estas moléculas que se fueron formando, a un ser vivo?
eso es realmente apasionante. Espero Sí, que ¿cómo surgió los la que nos piedra? escuchan lo quieran investigar, o si no, que esperen a que un día Que toquemos el esperen. tema. Continuaremos con este tema. Ana Descalza, muchísimas gracias, corazón. Te seguimos en tus redes y en tu canal de YouTube. Todo como Ana Descalza. Todo Ana Descalza, muchísimas gracias. Y nosotros vamos a hablar de teatro. Fíjense que hay una obra que se llama Los Insurgentes y está con nosotros Gustavo Domínguez Flores, que es actor de esta obra y nos viene a platicar justamente de ella. Con esto continuamos. Gustavo Domínguez Flores, ¿cómo estás? Actor de esta obra que se llama Los Insurgentes. Qué gusto tenerte aquí. Muchísimas gracias, un gusto estar aquí con ustedes. Ya llevan una buena temporada con Los Insurgentes. Sí, efectivamente, todo lo que es septiembre, empezamos el 5 Como debe de ser. de septiembre, Sí. correcto, y bueno, pues llevamos hasta el momento 6 presentaciones nada más en Palacio de Gobierno, en la Casa de la Corregidora, pero por ahí hemos tenido otras presentaciones, digamos, especiales, para un viñedo, por ejemplo. Donde los para contraten, restaurantes, digamos. exactamente. Sí. Porque creo que es muy importante llevar la cultura Es pues, par- a todos es los nuestra espacios. historia. Definitivamente. Simplemente es nuestra Claro, historia. claro. ¿Todavía van a haber algunas representaciones más? Hoy y mañana ya son los últimos días. Hoy y mañana. ok. Hoy y mañana ¿En dónde? vamos a estar, ahí en la Casa de la Corregidora. Y bueno, también tenemos una función especial que se logró a través de la Secretaría de Cultura y de la Secretaría de Turismo, una función especial para la comunidad sorda. Es por primera vez que se hace una presentación de este tipo y bueno, pues estamos muy emocionados porque esta presentación se va a hacer, mañana tenemos presentación doble, que es primero a las 7:30 para la comunidad sorda y después la última función que ya está programada en el mismo lugar. En la Casa de ¿Cómo la hacen Corregidora. una obra para la comunidad sorda? ¿Hay traductores? ¿Hay Sí, varios para cada efectivamente. personaje? Según entiendo, va a haber tres intérpretes. Ok. Nosotros vamos a hacer la función, la vamos a correr tal cual, y va a haber 3 intérpretes ubicados estratégicamente en el escenario, inclusive bien iluminados, para que la comunidad sorda pueda hacer su lectura, ¿no? También Interpretar será en el Palacio. Sí, efectivamente, mañana. Cuéntanos de qué se trata esta obra. La obra habla, pues, de la conspiración que se gesta aquí. exactamente en 1810, en donde participan, pues, los personajes que ya conocemos, ¿no? Josefa, el corregidor, yo interpreto al corregidor, están Allende, obviamente, el cura Hidalgo y muchos más. De hecho, somos 22 actores en escena, artistas en escena, entre actores y bailarines somos 22. Y bueno, de eso trata la obra, habla de la conspiración, de cómo van ideando todo esto para pues, buscar una mejor beneficio para en aquel entonces en el virreinato, ¿no? Que a final de cuentas todos sabemos, pues la idea no era independencia, sino simplemente como ser un poco más independientes del virreinato, pero bueno, pues esto se adelanta y es cuando se da el grito aquel 15 de septiembre, 16 de septiembre, perdón. De la madrugada, ¿no? En la madrugada, exactamente. Sí, en la madrugada. Tú interpretas al corregidor, personaje que no ha ocupado, yo creo que los titulares que debe de tener el corregidor, porque al contrario, aquí todo es la corregidora, ¿no? Desde el estadio, todo es la calle, Sí, todo sí. es la corregidora. Cierto. Y al corregidor era así como, es que el corregidor le encerró y el zapatazo y quién sé cuántas mentiras nos Sí. cuentan que son muy dulces y muy románticas. Correcto. Pero creo que el corregidor tiene un papel, jugó un papel muy importante. ¿Cómo lo interpretan? ¿Cómo lo representan ustedes? ¿Qué papel juega? Pues se le da más valor, se le da más importancia, se le da más peso y lo tiene, porque yo también creo que, bueno, como actor que me toque representarlo, interpretarlo, yo también me he puesto a pensar, creo que está un poco relegado, un poco aislado. Claro que lo que hizo la corregidora, pues definitivamente tiene su mérito, pero pues eran matrimonio, a final de cuentas. Entonces, él definitivamente estaba involucrado y tuvo mucho que ver. Yo creo que sí debe de Y dársele estaba a favor, más. ¿no? De alguna manera. Sí,
Con ciertas dudas, pero sí, él lo único que no quería era, y se menciona en la obra, pues no violencia. ¿no? Yo Exponer, apoyo, claro. pero que no haya sangre, ¿no? Y mira pero que sí, la hubo. Pero sí, no estaba de acuerdo en mucho con lo que estaba sucediendo aquel entonces en España. Y sí tuvo muchísima participación de la mano. No de se le ha su esposa. reconocido, yo creo. Yo creo que no. Suficiente. Yo creo que ha hecho falta eso. Pero bueno, así pasa y la historia de pronto considero que es un tanto injusta. Claro, y sí, la verdad es que, pues sí somos muy románticos y las leyendas También, y eso el es cierto. zapatazo, ¿no? Y que se andaba Sí. y no andaba. Y ya no era una jovencita la corregidora. Ese es otro detalle. muy Es que hay que cierto. buscarle a la historia, ¿no? Totalmente, sí. Pero Ay, no. sí, pobre, todo lo que le dijeron. Pues como los chismes de ahorita, total. Había que hacer chisme en ese tiempo también. Efectivamente, no, y nos cuenta nuestro director, productor y quien escribió dirige? la obra, Jorge Flores. Jorge Flores. Jorge Flores nos cuenta, porque él es historiador, y nos cuenta que bueno, hay cosas que son mitos y demás, ¿no? Pero bueno, Pero nos gusta. larga historia. Larga Ahora sí que historia. larga historia. Los que estemos interesados en ver esta obra, Pues llegamos, compramos boletos antes. No, ¿en los dónde? boletos no tienen costo, pero afortunadamente más bien, ya se agotaron. La temporada se agotó prácticamente desde que arrancó. E inclusive para esta función especial para la comunidad Para los sorda, sordos. ya no hay boletos. Pero esperamos que para el año que entra, esta obra se ha estado presentando año con año, pues tengamos la oportunidad de recibirlos. Perfecto, muchísimas gracias. No, al Te contrario, agradecemos gracias a mucho, ustedes. mucha suerte. Muchas gracias. Vamos a hacer una pausa, pero no se vayan, estamos pues aquí como nos gusta, platicando muy en confianza. Estamos de vuelta. Fíjense que el día de mañana se va a celebrar porque es el Día Mundial del Corazón y se va a celebrar aquí en Querétaro y esta es una invitación totalmente gratuito. En el Centro de Congresos va a haber un evento donde pues se les invita a pacientes, a familiares, amigos. Sabemos que las causas del corazón pues es una de las principales causas de muerte no solamente en nuestro país. ¿Qué va a haber en este evento gratuito, el corazón que late aquí en México? Bueno, se van a realizar toma de signos vitales, toma de glucosa sin pincharse, análisis de composición corporal, toma de electrocardiograma, taller de RCP solo con las manos, charlas educativas, entre muchos otros. Lugar, Querétaro, Centro de Congresos, Josefa Vergara y Hernández, Avenida de las Artes, en Paseo de las Artes. Sabemos dónde está el Querétaro Centro de Congresos. Es este sábado, el día de mañana, a las 8:45 de la mañana es la recepción y inician actividades a las 9 de la mañana. Informes y confirmación de asistencia es gratuito, pero por favor comuníquense para mayores informes 442-551-4003. Repito, 442-551-4003. Tenemos otro número telefónico, 442-798-9401. Ahí está toda la información. Le agradecemos mucho al doctor Pablo Núñez que nos manda esta información, nuestro cardiólogo de cabecera aquí para que cualquier duda que puedan tener también lo puedan localizar a él, Juan Pablo Núñez, cardiólogo. Y bueno, aquí en el programa está con nosotros la doctora Tatiana Prokhorova. ¿Cómo estás, Tatiana? Bienvenida. Hola, buenos días. Especialista en acupuntura. Correcto. Vamos a hablar de dolor, que yo les decía al inicio del programa, creo que muchos decimos no le tengo miedo a la muerte, le tengo miedo a que me duela. Y a un dolor prolongado mucho más. ¿Qué puede hacer la acupuntura? ¿Qué puedes hacer tú en este caso para personas que les duela y qué tipo de dolores? Ahorita en este programa les quiero platicar de una técnica bastante novedosa, analgesia con una sola aguja. Y sí que es novedosa porque hablamos de acupuntura de... Sí, pero esta técnica está desarrollada por un profesor chino, doctor Liu Cheng. Yo aprendí esta técnica con él hace un par de meses cuando fue a Congreso Internacional de Acupuntura. Esto es nuevo realmente. Es nuevo y desarrollado solamente por él. Esta técnica se trata que cuando el paciente tiene dolor, solamente con una aguja lo quitamos este dolor. Necesitamos, dependiendo del dolor, de 3 a 5 sesiones máximo para que el paciente olvide del dolor.
Lo más interesante que acupuntura tradicional estamos usando 6, 8, 10 agujas en varias partes del cuerpo para quitar el dolor. También funciona. Pero aquí es con una sola aguja y lo que está interesante que si dolor es de cintura para arriba, es un solo punto en el pie. Y si es dolor de cintura para abajo, es un solo punto en muñeca de la mano. Te pones aguja, dices que paciente, por ejemplo, si es dolor de la rodilla, vimos en congreso, estoy aplicando a mis pacientes, por ejemplo, tengo una paciente que vino, señora, con dolor de la rodilla con bastón. Le pongo una aguja solamente aquí en la muñeca, estimulo, porque es importante no solamente poner aguja, lograr efecto de toque o de un calambre. ¿Cómo se estimula? Se mete varias Poniendo veces, aguja poniendo y empezando a moverla. Ajá. Muy importante saber anatomía y localización del punto, porque si no estás en el punto, no tienes conocimiento exacto, esta técnica Sí, si no te te va a equivocas por milímetros ya no te va a funcionar. Ok. Entonces pongo a esta señora aguja en la muñeca, digo que señora por favor camina, ella no me cree que puede caminar sin bastón y después le pido hasta sentadillas. Dice, es una maravilla, no puedo creer que ya puedo hacer sentadillas sin dolor de las rodillas. Ok. Tatiana, tú dices de la cintura para arriba se pone la aguja en el pie, En en el el pie. punto que ustedes saben. ¿Es lo mismo? Bueno, no es lo mismo, pero quiero saber si es la misma técnica. Si te duele el ombligo, si tienes una hernia yatal o si tienes los discos comprimidos o te duele la cabeza, ¿es el mismo punto? No, son 6 puntos específicos en la muñeca y 6 puntos específicos en el pie. Dependiendo en qué meridiano está punto de dolor. En acupuntura china nos tenemos 12 meridianos clásicos. Según filosofía de los chinos, por los meridianos pasa energía que hace fluir y donde es estancamiento de energía tienes punto de dolor. Pero acupuntura no es una magia, es una ciencia. Por médicos europeos ya está confirmado que en canales en meridianos de acupuntura realmente pasa terminaciones nerviosas y pasa las venas. Entonces, cuando estimulamos este punto, impulso se va hasta el cerebro y desde el cerebro se baja impulso hasta órganos o músculos sobre cual yo quiero trabajar. Entonces, esa explicación cómo funciona acupuntura. O sea, 6 puntos en el pie o 6 puntos puntos en la mano, dependiendo dónde está punto de dolor, en qué meridiano. Ok. Dolores crónicos, dolores de cáncer, por ejemplo. Sí se pueden, pero dolores de cáncer empezamos con una sola aguja y probablemente después necesitamos complementar con auriculoterapia, con medicina tradicional china, con acupuntura tradicional con más agujas. Es un tema muy aparte y muy específica. Pero si es dolor del cuello, de espalda, ciática, dolor de las rodillas, migraña, esguince del pie, esto con una sola aguja. Migraña, que es el Sí, mal tengo del... muchos pacientes. Sí. Dolor de nervio trigémino también. Ok. Es un dolor ¿Qué muy tanto fuerte. metes de la aguja, Tatiana? Sí, depende de dónde voy a poner aguja. Si hablamos de una sola aguja en pie o en mano, es medio centímetro, nada más. Si estamos hablando en acupuntura tradicional china, si yo tengo que trabajar en el abdomen o en la pierna, es 1 centímetro, 1,5 centímetros. Hay agujas de diferente longitud y tamaño. ¿Y hay que dejarla mucho tiempo? Porque tú dices, hay que estimular. Y luego se quita y ya, o se deja cuánto tiempo. Si estoy trabajando con una sola aguja, pongo 2 estímulos, 9 minutos. Si dolor no se quita por completo, otro 9 minutos. Máximo es 27 minutos que dejo aguja en un punto o en varios puntos en el cuerpo. Estimulando esos 9, Sí. ¿qué? ¿27 minutos dijiste? No, 9 minutos, 2 estímulos y paciente camina. Después pasa 9 minutos, otra vez 2 estímulos y otra vez paciente O sea, camina. realmente es una sesión de media hora, digamos. Sí, media hora, sí, nada más. ¿Funciona en niños también o hay algún requisito de edad?
No, para nada. Niños a partir de 5 o 6 años sin problema trabajo con agujas. Niños menor de edad con digitopuntura, porque sí... Les va a doler y no se van a dejar. Exacto. Aunque niños son bastante buenos pacientes. Sí, a veces son mejores que los adultos. Eso Problemas emocionales, por ejemplo, o de salud mental, ansiedad, depresión, ¿les pudiera servir? Sí, por supuesto, pero es con acupuntura clásica, con puede La ser tradicional china. 6, 8, 9 agujas que pongo en varias partes del cuerpo. Y funciona excelente porque acupuntura principalmente a qué sirve, a cómo influye el sistema nervioso central y periférica. Entonces, problemas emocionales, el sistema nervioso central da excelentes resultados. Nos logramos bajar medicamentos que pacientes toman por muchos años. Y es también ventaja. Y claro, y yo me imagino que una de las recomendaciones es no dejar los medicamentos hasta ver el resultado. Nos ¿qué estamos les bajando sugieres? poco a poco. Poco a poco. De golpe no se puede dejar medicamento. Los bajamos poco a poco hasta que el paciente quede sin medicamento. Pero también estamos en contacto con su médico, no que yo prescrito y digo, vamos a quitar medicamentos. Estamos en contacto con su doctor y ya estamos bajando poco a poco cuando vemos los resultados. ¿Cuáles son los dolores para los cuales más les puede servir esto? Pensaba, por ejemplo, en enfermedades. No sé si para enfermedades sirva, por ejemplo, diabéticos. Diabéticos prácticamente no tiene dolor. O sea, esto es para dolor realmente, no para bajar o para colesterol o cosas de ese tipo. Sí, también se influye el sistema endocrino, pero es acupuntura. También no es la de una sola aguja. No, o sea, no, la de no, una no. sola aguja es para dolor únicamente. Por eso se llama esta técnica analgesia con una sola aguja. Es muy efectivo que ves al momento. Yo cuando fue a este congreso, mi hija me acompañó y durmió mal. Próximo día no pudo mover su cuello. Tiene 14 años. Hay que probar en ella. Era el primer paciente. Entonces, poniendo aguja, en 2, 3, menos, yo creo que 1 minuto, 2 minutos. ¡Qué maravilla! Ella dice, mamá, no me duele. ¿De qué material está hecha la aguja? Es de acero. De acero. De acero. ¿Es el mismo material que las agujas de acupuntura china? Sí. Todas son de acero. Sí, viene de China. Existen agujas y más balines en la oreja de oro y de plata. Tiene diferente función. Cuando pongo balines de plata es para sedar. Sedar es bajar dolor y molestia. Y balines de oro es para tonificar el cuerpo. Cuando falta de energía, cuando el paciente se siente depresivo, con tristeza. Esto sí es tonificación y con balines de oro. Pero en el cuerpo trabajamos con agujas de acero. Son desechables. Personas, ahorita que dijiste de falta de energía, que tengan problema con la tiroides, ¿puede funcionar? Sí, trabajamos. ¿Los de la oreja? Es complemento. Principalmente cuerpo y oreja es complemento. O sea, tú principalmente haces acupuntura china. Sí, acupuntura y igual la auriculoterapia. Y auriculoterapia. ¿Es como prima hermana la auriculoterapia de la medicina, de la acupuntura china? Sí, se estudia más. Son los puntos, pues, de dolor. De la oreja. De la oreja. No solamente de dolor. Son puntos cuando hay problemas de corazón, punto, por ejemplo, es uno de los principales, se llama Shenmen en chino, es punto cuando ponemos a pacientes con ansiedad, con insomnio, con algún tipo de nerviosismo. También hay punto de diente que está aquí en la oreja. ¿Cómo de diente? ¿De problemas dentales? Okay. Cuando tiene dolor de diente. Ajá. Y donde normalmente tenemos arete, ahí cerca hay un punto, donde estimulando no con balín, con una tachuela, que es una agujita muy chiquita, sí, ahí nos da mejor resultado. Es cierto que tenemos un punto que es para el dolor de cabeza, que está, si ustedes abren la mano, estiran la mano entre el dedo gordo y el índice, ¿es verdad esto? Sí, es punto intestino grueso 4.
lo localiza cuando cierra la mano, Sí. aquí donde está el pliegue. Ajá. Terminando el pliegue, aquí está el punto. Ok. Lo puedes... Pero a veces duele mucho. Tiene que ¿cuándo? doler. Ah, Tiene que doler. Sí. Es que una vez me dolía la cabeza y alguien me dijo, a ver, préstame la mano. Y le dije, no, pues ahora me duele la mano. Tiene Pero sí que se me doler. quitó. Claro, Sí. tiene que doler y Ok. tienes que tocar hasta el hueso y haciendo un movimiento contra el reloj para Ok. bajar el dolor. Para el otro Eso lado. se llama digitopuntura. ¿Ya te pusiste? ¿Te dolió? Pero no te dolía la cabeza, ¿como para qué? Es que tendríamos que volver, o bueno, no sé si volver o empezar a tener diferentes alternativas para quitar dolores y para mejorar nuestra salud, porque estamos cada vez más acostumbrados a tomar medicamento A pastillas. que no nos va A favorecer. a favorecer, porque tarde o temprano alguien decía, algún médico lo oí decir, todos los medicamentos tienen un resultado favorable, pero todos tienen una contraindicación. Exacto. Tatiana, pues te agradecemos mucho. Teléfono, por favor, ¿en dónde te Gracias. encontramos? Estoy en Torre Médica del Sur Sí. y teléfono 442-688-4916. Perfecto. Aquí les espero. Muchísimas gracias, Tatiana, te agradecemos Gracias. mucho. Y nosotros continuamos con Ricardo Escobedo. Fíjense que nos va a platicar de la propiedad intelectual. Con él hemos estado hablando de derechos de autor, así es que continuamos con él. Ricardo Escobedo, licenciado en Derecho, un gusto tenerte aquí como siempre. Bienvenido. Gracias, buenos días, saludos a la audiencia. Derecho de autor. Y hoy vamos a platicar de la propiedad intelectual. ¿A qué te refieres con propiedad intelectual? ¿Qué abarca? De hecho, el tema de propiedad intelectual es bastante amplio. Sí. Si nos podemos dar cuenta, por ejemplo, aquí estamos rodeados totalmente de propiedad intelectual. Lo que son, por ejemplo, las cámaras, lo que son los sillones, todo este estampado, todo eso es propiedad intelectual. Puede haber marcas, puede haber tema de patentes, puede haber protección de franquicias, secretos industriales, por ejemplo. Eso es tema de propiedad intelectual. O Además, sea, alguien que inventa algo o que hace algo de cierta manera, ¿eso se registra como derecho de autor o por qué sería propiedad intelectual? propiedad intelectual es la parte genérica, digamos, y ya el derecho de autor es una rama de la propiedad intelectual. Exactamente. Ok. Ujú. Entonces, realmente es muy amplio, mucha gente desconoce realmente que puede proteger sus invenciones, sus obras, por ejemplo, pero es importante que sí conozcan que pueden proteger. Incluso, por ejemplo, es muy común y está de moda el tema de las redes sociales, los videos que se suben a redes sociales o a plataformas digitales para monetizar. Todo eso está protegido por derechos de autor y esas obras en todo momento se pueden proteger. Por ejemplo, yo como autor de una obra o de un video que subo a una plataforma, puedo solicitar el retiro de ese video sin que la plataforma me exija que lo mantenga ahí y puedo irme a otra plataforma. Si es que en otra plataforma, por ejemplo, me conviene más que esté ese video. Entonces, el tema de derechos de autor pues realmente es muy amplio. A ver, Carlos, si alguien hace un video y lo sube a las redes y otro copia ese video o lo reenvía a otra persona, ¿está cometiendo una falta? Sí, no? bueno, de entrada no tiene el derecho a reproducir el video, de entrada, y mucho menos utilizarlo en otra plataforma. No puede, y si no lo utiliza en otra plataforma, tampoco lo puede divulgar de otra manera. Por ejemplo, alguien que descarga una conferencia y organiza su propia conferencia y lo publica en un salón, por ejemplo, de un hotel, no puede hacerlo. O sea, tiene el límite a usar esa información. Lo puede hacer nada más para uso personal, pero no lo puede hacer para un uso comercial. Esa es una diferencia. Si no está protegido por derechos de autor, ¿cómo saber si está protegido o no? Porque tocaste un tema muy conocido. Tú haces una conferencia y al ratito te la piratean, ¿no? Sí. Como decimos vulgarmente, y ya lo mismo que dijiste, hasta las mismas diapositivas a veces ves que otra persona ya lo está haciendo. ¿Tendríamos que los autores proteger nuestra
conferencia, nuestro libro, nuestro lo que sea. De hecho, la ley nos señala Sí. que la protección por sí misma existe, aunque no exista un registro. Ok. Esto es porque pues, realmente es muy amplio y se protege la actividad inventiva de la persona. Lógicamente, es mucho mejor tener un registro, un título de indautor, o en dado caso del INPI, si se trata, por ejemplo, de marca, de franquicia, de patente. Es muy importante tenerlo porque finalmente da más certidumbre. Pero el hecho de no registrar una obra, aún así, la ley lo protege. Entonces, puede darse el caso que alguien pintó pues, un cuadro, alguien se lo compra y esta persona que se lo compra dice, se empieza a ostentar, por ejemplo, como autor. Yo lo hice, Ajá. yo lo pinté. Entonces, el autor original puede tomar la decisión de reclamar que se le reconozca como autor, aun y cuando pues, el dueño de esa obra ya sea otra persona porque se la vendió. Pero la ley, bueno, y hablando Pero tienes que sí. demostrar que tú lo pintaste. Sí, hay que demostrar. ¿De qué manera lo puedes demostrar? Sí, hay que demostrar, por ejemplo, en ese supuesto, pues tengo que demostrar que soy pintor, que a lo mejor se entran en peritajes de habilidades con relación a ver, quiero que A tú ver, pintes, pinta. sí, exactamente, y a lo mejor va a empezar a pintar y pues lógicamente se va a ver diferente la calidad, ¿no? Entonces sí hay manera, testigos, por ejemplo, hay manera, es preferible que haya un título de registro, pero aún así la ley sí nos protege aún y cuando no tengamos un registro. ¿En dónde hay que asegurar esto? ¿En dónde hay que pues registrarlo? Se registra ante la marca. ¿Depende si es marca? Depende si es marca, depende si es derecho de autor. El tema de derecho de autor es ante INDAUTOR, que es Instituto Nacional de Derechos de Autor. La marca es ante el INPI, Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual Industrial, y es con ellos con quienes se lleva a cabo el trámite. De hecho, ya se puede hacer en línea, en ambos casos se puede hacer en línea y es muy sencillo. Tú mencionaste que aquí en el estudio estamos rodeados Sí. de cosas que tendrían que estar certificadas de alguna Protegidas. manera, protegidas. Por ejemplo, las cámaras. ¿Cómo proteges una cámara? Una cámara realmente pues son varios componentes. No propiamente quien usa la cámara es el titular, nada más es el dueño para el uso de esos instrumentos, pero tienen sus dueños de derechos de propiedad intelectual. Por ejemplo, la pantalla puede pertenecer a una persona, los lentes a otra persona, me refiero a una empresa, persona o empresa. Las bases pueden pertenecer a otra y simplemente pues hacen acuerdos para que se haga una sola unidad y se pueda usar y comercializar y ellos, por ejemplo, se reparten esas ganancias. Pero realmente sí, prácticamente todo está protegido por ya sea propiedad intelectual, derechos de autor. Vamos, por ejemplo, a un súper y vemos que todo está rodeado de marcas, todo está protegido. E incluso en muchas ocasiones no se permite la comercialización si no se tiene un título, por ejemplo, de registro de marca. Igual de patente, secreto industrial es una excepción porque precisamente es un secreto. El secreto industrial es interesante. Ese no lo puedes proteger. Ese no se protege. ¿Por qué? Porque al momento que se proteja, digamos, o se haga público, pasa eso. Ya lo estoy haciendo público, ya lo estoy dando a conocer y ya no es un secreto. Entonces, el secreto industrial es, guardo mi fórmula, por ejemplo, que es lo más conocido. Guardo mi fórmula en una caja de seguridad y esa es la manera de proteger el secreto industrial. Entonces, es interesante porque mucha gente empieza a divulgar, por ejemplo, sus ideas y puede ocurrir que alguien se las tome ventaja, se las apropie. Se las roben más. Sí, exactamente. Se ve frecuentemente. Sí. Cuando es una idea, ¿yo puedo proteger la idea? Cuando Ok. es una idea no se puede proteger. Ok. Lo que son las ideas, los modelos de negocio, a mí se me ocurre un negocio, por ejemplo, se me ocurre un esquema, no se puede proteger, siempre debe de estar materializado en algo. Claro, Sí. porque alguien puede decir, es que yo tuve la idea antes que fulanito, sí, pero no la llevaste a cabo. Exactamente. No a lo se mejor puede- te lo platicaste y te copió la idea y él sí lo hizo realidad. Exactamente, no se puede proteger hasta el momento en que se materialice. Hasta ahí es cuando surge la protección y surgen derechos económicos también. Hablábamos en la otra ocasión que existen derechos morales y derechos patrimoniales. Los morales son los que implican que no se puede separar al autor de su obra y los patrimoniales sí se puede separar. El autor puede ceder los derechos económicos y otra persona beneficiarse, pero siempre se le debe de dar el crédito
como titular de esos derechos. Ya. ¿Qué tan fácil es proteger nuestras obras? Es sencillo, realmente hay que presentar la obra y piden datos personales, básicamente datos de identificación, edad, CURP, RFC, básicamente eso, y es muy sencillo hacer la gestión. Hay que renovar esta, no sé si es una licencia, esta protección. Tema de derechos de autor no se renueva, se hace un solo registro y este derecho dura la vida del autor más 100 años. Temas, por ejemplo, de marca son renovables cada 10 años, secretos industriales pues no se protegen directamente como en un registro, y el tema de patentes sí hay que proteger. Perfecto. Ricardo Escobedo, muchísimas gracias. ¿Dónde podemos ponernos en contacto contigo? Y si usted es autor de una obra o de una idea que ya llevó a cabo, bueno, pues a protegerla, porque sí se siente muy feíto que luego te roben lo que tanto trabajo te pudo haber costado. Sí, pueden contactarnos a través de nuestro sitio smartjurídico.com y el domicilio es Yuca 341 Arboledas, teléfono 442-128-0818. 442-128-0818. Ricardo, muchísimas gracias. Hasta la próxima. Hacemos una pausa, no se vaya, estamos aquí en Confianza. Estamos de vuelta. Miriam Hernández está con nosotros esta mañana. Ella es estetocosmetóloga. ¿Cómo estás, Miriam? Bienvenida. Un gusto tenerte aquí. Y vamos a hablar de limpiezas faciales. Yo creo que siempre ha sido algo muy importante, pero hoy en día con la cantidad de lo que respiramos por la piel, de contaminación, lo que comemos, etcétera. ¿Cuáles son los beneficios de una limpieza y de cuidarnos la piel? Amelia, buenos días. Bienvenida, corazón. Claro, es un tema importante para hombres, para mujeres, para todos. ¿Por qué es importante una limpieza facial y un skincare y un cuidado de la piel? Bueno, la piel se tiene que limpiar diariamente, a veces de una manera superficial y a veces de una manera más profunda, que es donde los invito a que vayan al spa. Entran ustedes, claro. Exactamente, para hacer una exfoliación más profunda. Hay mucha variedad de exfoliantes y de aparatología que hace que tu piel pueda dar, aparte de lucir bonita, el beneficio de que te vayas a dormir con unos poros limpios, entonces tu crema de noche que te pones, realmente tu piel la va a absorber. Claro, si tienes ahí toda la contaminación pegada, y bueno, no se puede. Cuando nos desmaquillamos, que muchos tenemos la costumbre de hacerlo, te das cuenta cómo sale el algodoncito, el pado con lo que te limpias, que dices, uy, claro, todo esto estaba en mi piel y cuánto tiempo, cuántas horas lo tuve durante el día. Así es. Entonces, bueno, eso es lo que yo vengo a platicarte. Una limpieza facial es un tratamiento que te tienes que hacer una vez al mes. Sí o sí, porque entonces, ¿sabes qué? Va a pasar los años y tú vas a decir, siento mi piel muy bonita. A comparación de mis compañeras de secundaria y de prepa, yo estoy mucho mejor. Uno puede llegar a decir que eso. Te dicen, ¿qué te haces? Pues me limpio, me cuido mi cara. Por lo menos me limpio la piel. Así es, así es. Cuéntame de aparatología, porque habemos quienes pues nos la limpiamos y ya, y de repente vamos a un facial que, por cierto, tiene unas manos de esta mujer, para que les platico, la delicia del masaje, porque es un facial apapachado, ¿no? Que es diferente. Pero los aparatos hoy en día hacen milagros por la piel. Sobre todo, te comentaba yo la vez que me hiciste favor de darme este facial maravilloso, que habemos quienes no somos partidarias del bisturí. O sea, yo respeto muchísimo, pero yo lo inyectado y las agresiones a mi pielecita me dan miedo, es la verdad. Entonces, si usted tiene botox, colágeno, lo que usted quiera poner, está perfecto, pero si le gusta cuidar la piel y que alguien la cuide y que haya aparatos que te puedan mejorar la calidad de piel sin agresiones, mucho mejor. ¿Qué hacen los aparatos que tú manejas? Claro, tengo diferentes aparatos, pero vamos a ver como los más básicos. Una vez entrando en cabina, hacemos un análisis de la piel y empezamos, por ejemplo, limpiamos nuestra carita, tonificamos, hacemos una exfoliación y empieza primero el vapor. El vapor nos va a ayudar para abrir los poros, para poder hacer una limpieza de impurezas. Después del vapor nos vamos a otro aparato que se llama
alta frecuencia. Este aparatito de alta frecuencia nos ayuda muchísimo para el ozono, genera ozono y lo que hace es, lo rojo que te pudo haber quedado la cara de la extracción, baja esa rojez, es bactericida, es fungicida. Después de ahí nos podemos ir a aplicar una ampolleta con un aparato que se llama galvánica. Esta es una corriente que hace que el producto penetre. También tenemos radiofrecuencia. La radiofrecuencia es ahorita de lo que más usamos. Es por medio de calor, Sí. con ondas de calor, hace que tu piel produzca elastina y colágeno que se van perdiendo a partir de los 25 años se empieza a perder, pero se empieza a notar hasta a los 30, 35 es cuando ya dices, ¿qué le está Sí, pasando porque a a mi los carita? 25 dices, ay, no estoy Estoy estupenda. perfecta, pero espérense, van a ver. pero a los 25 se empieza Sí. a dejar en un porcentaje mínimo de Ahora, producir. estos aparatos los utilizas dependiendo el tipo de piel, dependiendo cada la persona, tipo de piel. cada necesidad, digamos. Tenemos hidrafacial, tenemos microdermabrasión, la radiofrecuencia, diferentes aparatos para cada necesidad y cada piel. No se puede poner a una piel muy fina, muy delgadita, un tratamiento de microdermabrasión. Tal vez le pudiera llegar a irritar o a lastimar, pero hay otras opciones, que es precisamente la radiofrecuencia, que es un calor muy suave que se pone en cara, cuello, y tú puedes ver una diferencia desde la primera sesión. Danos recomendaciones especiales o recomendaciones específicas si queremos cuidar nuestra piel en casa. Bueno, es bien sencillo. La verdad es que nadie se puede ir a dormir con la cara, aún las personas que me han dicho, es que yo no me maquillo. No te maquillas, pero andas en el medio ambiente, hay de todo. ¿Por qué se hacen los puntos negros? Es grasita que al contacto con el aire se oxida y se pone negrito, por eso es el punto negro. Pero luego se te meten hasta Exactamente, donde no. y aparte de eso, si tú te dejas todas esas impurezas, el poro se va haciendo grande, se va dilatando, porque siempre está esa grasa ahí. Entonces en la noche hay que lavarnos la cara todos los días, te maquilles o no, es limpiar tu carita con cualquier tipo de Hay muchos hay limpiadores. muchos, hay cremas, hay geles. La exfoliación en casa 1 o 2 veces por semana. ¿Cómo un tónico. debe de ser la exfoliación? La exfoliación en casa. ¿Con una crema exfoliante? Hay muchos Hay tipos también muchos. de exfoliantes. Sí. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? 2 veces a la semana como máximo, porque también te puedes Te llegar irrita. a irritar. Limpias tu cara, incluso que no se les olvide cuello y pecho, porque es muy importante. Sí. Limpiar tu carita y tonificarla. El tónico te sirve para seguir equilibrando el pH que uno tiene. Contorno de ojos, tu crema y a dormir. Ahora, ¿hay tónicos diferentes para diferente tipo de piel o todas las pieles pueden usar el mismo tónico? Hay para todo tipo de piel. Y presupuestos también. Ajá, hay algunos que son para todo tipo de piel, pero hay gente que tiene la piel sumamente grasa, entonces sí hay que poner un tónico precisamente para su piel. Hay quien la tiene seca, pues hay que humectarle, pero sí, el tónico es importante antes de una crema, siempre. Antes de una crema. O sea, lo muy básico es limpio mi cara, la tonifico, contorno, crema y filtro solar. Son 5 pasos que siempre hay que ponernos en nuestro rostro, siempre. No está tan difícil. Facilísimo, 5 Limpieza, pasitos. tónico, ¿qué más? Limpio, tonifico, contorno de ojos, Contorno de nuestro ojos. humectante Ajá. y nuestro filtro solar. Ok. Y en la noche, pues bueno, no nos ponemos filtro y ahí es donde puede entrar un producto. Todo mundo tenemos de alguna u otra manera manchitas en la piel porque andamos en el medio ambiente. Te puedes poner entonces Y ya es que el sol manche, cada vez mancha más. un tratamientito para las pigmentaciones que uno tiene. Qué bueno que Suero. mencionaste que esto es para mujeres y para hombres, porque antes era como la zona reservada a las damas y el hombre, ¿cómo crees que voy a ir a hacerme un facial? Qué bueno que se lo hagan. Los hombres ya cada vez se hacen más Sí. limpiezas faciales y la verdad es que les gusta ponerse sus cremas. Yo Claro, tengo sí. en el spa clientes Yo que tengo amigos son- que me recomiendan cremas. muy Mira, esta buenos está clientes. buenísima. Ajá, Sí. así es. Oye, duda personal. ¿En dónde se tienen que poner? Bueno, obviamente en la cara los hombres, pero los que no tienen pelo, o sea, los pelones, ¿hasta dónde hay algún cuidado para la pelona? Con todo respeto y cariño. Pues, ¿cómo les dices? Claro. Alopecia es cuando se te cae el pelo, pero ya Claro, pelones, o sea, se tiene que pelones. poner su cremita en ¿Verdad? toda su cabeza. Es que, ¿sabes qué? Luego sé de varias personas que con el sol les salen cositas, como, bueno, puede ser hasta algo grave o peligroso, como un cáncer de piel, pero también hay mucha resequedad en el ambiente. Así Entonces, es. Sí. Mira, te voy a decir una cosa que pocas personas lo hacen, pero yo sí lo hago y vas a decir, ¿cómo no se me había ocurrido? Cuando vayan de vacaciones,
todo el mundo nos ponemos bloqueador en todos lados. ¿Sabe dónde tienes que poner bloqueador? En la cabeza. En la cabecita. En la cabeza, porque el sol está aquí, en donde... Y luego te pasa que parece que tienes caspa, ¿no? Regresas Sí, de o sea, vacaciones aquí, y te sale una cosa, pues porque es la está piel seco, porque quemada. Claro. exactamente. Entonces, en la cabeza también se tiene que poner un filtro Es solar. que en la familia hay muchos pelones y siempre pónganse en la pelona, niños, porque Así es, unos Amelia. pelones y otros que se rasuran, pero el caso es que pelones sí, hay que están. cuidarnos del sol, pero también el sol tiene muchos beneficios. Y aparte de que cierta hasta te hora. alegra ver un día soleado, Claro. no te puedes estar guardando todo el tiempo del sol. Por Nada más hay supuesto. que cuidarse. Hay que cuidarse con un buen protector solar, Así con un es. sombrero si quieren y a determinadas horas y un ratito. Tampoco va a estar 8 horas tirado en el sol, como muchos lo hacemos, y luego pagamos las consecuencias. Me encanta que tu facial incluye apapacho de pies, o sea, no es te pongo cremas, te limpio, te no sé qué y ya, vámonos, sino ¿cuánto dura un facial? Sí, mira. El facial en promedio dura 1 hora, más o menos, depende de varias De cosas. lo que hay que hacer. Pero el facial que yo les quiero compartir, que todo tu público se dé esa oportunidad de vivirlo, es un facial de que aparte de que te va a ayudar a tu carita, te vas a sentir muy relajada porque incluye justamente un masaje relajante de piernas, incluye un masaje de cuello, de pecho, hombros. Realmente terminas... ¿Ya lo viviste tú? No, bueno. Muy relajada. Llegué del masaje a meterme a la cama así, no quería saber de nada. Mal me lavé los dientes porque ya traía todo el menjurje en la cara y duermes delicioso. Sí, se disfruta mucho porque es una combinación de aroma, de música, de una cabina cálida, de un lugar lindo, limpia. Sí, ahí veíamos imágenes realmente cuidamos todos esos detalles. Miriam, déjame decirles a todo nuestro público que estás adentro de un club, porque pues, ¿y dónde estás? Pues estás adentro del club que está en Jardines de la Hacienda, que así se llamaba, el Club La Hacienda. Se llama Club Hacienda. Hacienda Club. Hacienda Club. Entonces, quien quiera un masaje tendría que hablar contigo, hacer una cita y está en Jardines de la Hacienda y ahí te dejan pasar adentro del club, no lo busquen afuera, está adentro del club. Nosotros estamos dentro del Club Hacienda en Jardines de la Hacienda, pero no tienes que ser miembro del club para poder entrar a mi spa. No, claro. Realmente puede entrar cualquier persona que no sea membresista. Simplemente avisa, voy al spa, se te pone un brazalete para identificarte y entras directamente. Y para los que somos amantes de los masajes, también dan unos masajes deliciosísimos. Así es que, bueno, y los precios de verdad me sorprendieron, porque muy accesibles, que muy es lo que queremos. Y por eso promovemos y dejamos este espacio pues para empresarias, empresarios, jóvenes que estamos en la lucha diaria, que somos aquí, que estamos creando fuentes de empleo en Querétaro y que tienen costos pues accesibles a cualquier bolsillo. Sí, y aparte de los costos accesibles, vengo a dar regalos. Vienen de ahí, me encantan los regalos. Los regalos. ¿Qué nos vas a dar? Les voy a regalar un masaje relajante a las personas que se comuniquen. Yo creo que los teléfonos van a aparecer o si no se los paso ahorita. Pásame el teléfono, por favor. El teléfono, bueno, al 4422 71 2509. 71 2509. Ok. Yo voy a regalar 10 masajes relajantes a las personas que me compren una limpieza facial, que el precio es súper accesible, tú ya lo dijiste, ya lo viviste. Quien haga la cita va a tener de regalo un masaje relajante. No, bueno, qué barbaridad. Pues es casi como el 2x1. Claro, y es que lo que quiero es que conozcan las dos cosas. Es que hay gente que me dice, oye, es que a mí no me encanta el facial, pero te voy a dar también masaje. Entonces, se va a balancear. Fíjate que yo no era de las que me encantaban los faciales, pero ya me encantó. Hagan la prueba porque sí está delicioso. Qué bárbara. Qué bárbara. Deliciosísimo. Siempre. 4422 71 2509. Las primeras 10 personas que escriban se van así, apúntenle y digan yo quiero un facial a un costo. Que me escriban WhatsApp un WhatsApp o que te hable, o que te escriban. Gusten, que me hablen, que me de parte escriban, de Amelia, y con muchísimo gusto van a tener un masaje corporal gratis en la compra del facial. Y otra cosa importante que sí quiero mencionar, Amelia, porque es muy importante, es simplemente que el personal que yo tengo es cosmetólogas certificadas, incluyéndome a mí. Sí, por supuesto. No somos de tomar un curso de 3 meses e empezar a trabajar en cabina. No, y bueno, ¿cuántos años tienes de experiencia? Yo tengo 30 años.
de dedicarme a esto. Sí. Y las personas que tengo conmigo, lo mismo. Son gente muy profesional. Pónganse en manos de profesionales para lo que usted quiera, para lo que usted necesite. Si es médico, si es abogado, si es quien sea, por favor. ¿Puede usted decir, a ver, enséñame tu papelito, habla, ¿no? Están Enséñame. colgados, sí. Están colgados, Ajá. claro, no hay nada que esconder. Muchísimas gracias, Miriam Hernández. Fue un gusto, Amelia. Gracias, el gusto es mío. Estamos de vuelta. Gracias a todo el equipo que hacemos este programa especialmente para que usted lo pueda disfrutar en casa, en la oficina, en cualquier parte del mundo. De verdad, muchísimas gracias por seguirnos. Les deseo que pasen un fin de semana maravilloso y si ustedes lo permiten, el próximo lunes aquí estaremos en punto de 8:30 de la mañana para seguir platicando como sabemos hacerlo, muy en confianza. Gracias por tu sintonía. Te esperamos muy pronto para seguir platicando aquí en Confianza. Hasta pronto.